Hola, muy buenos días, doctor X. Pues este es el primer examen parcial de sistemas estructurales y nosotros somos Fernando González Santos y Abel Huesca Sañudo. Entonces, Fer, te voy a hacer la primera pregunta, Adelante. que es, si lo contratan a usted para proponer una solución para techar un patio de dimensiones de 30 por 40 metros, ¿qué sistema estructural para claro grande propondría usted? El uso para este patio es de maniobras de un taller mecánico. Haga un croquis de su propuesta. Ok. Bueno, suponiendo que es para un taller mecánico, se entiende que en su interior se requeriría un claro bastante largo, por lo cual no podemos tener columnas en medio. Entonces, propondríamos un sistema con columnas y arriostramientos cada 3 o 4 metros, de manera que la estructura respondiera mejor hacia las cargas horizontales como el viento y un sistema de armaduras de acero en la parte de arriba con un peralte pues elevado, de manera que sostuviera toda la losa y obviamente las traves tendrían que tener pues triángulos para transmitir mejor las cargas y al final un sistema, bueno, para el techo en sí, unas láminas de metal y tal vez láminas de policarbonato para que entre mejor la luz. Ese sería el sistema que propondríamos. Excelente. A ver, te hago la siguiente pregunta, Bel. Ok. ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta para seleccionar el material a usar en un proyecto para la estructura? Acero, concreto reforzado, madera, etcétera. Bueno, pues hay diferentes factores a determinar, ya que cada material tiene sus ventajas y sus desventajas. El primero de ellos sería la dureza de este material, cómo funciona en compresión, en tensión, la densidad, la ductilidad del material. Otra cosa muy importante es el costo de este material. Y por último, su impacto ecológico. En general, se ha concluido a través de muchos años que el acero es el material más factible o que cumple mejor con todos estos factores para su uso. Bien. Listo. Tercera pregunta. También va Ujú. de diseñar. Si usted lo contratan para diseñar estructuralmente una plaza comercial con diferentes locales, unos serán usados como oficinas, otros para un gimnasio, otros como consultorios médicos, ¿qué carga viva usaría para diseñar toda la plaza, sabiendo que no sabe cuáles locales serán destinados a cualquiera de los usos mencionados? Pues tomando en cuenta que no se sabe el uso de cada local y aun si se supiera cuál sería el de oficinas, no podríamos estar seguros de qué uso se le daría el siguiente propietario. Quizá el consultorio médico, unos años después, se vuelve una tienda de muebles. Entonces, siempre se tiene que considerar la carga viva, pues más grande. En este caso, el ejemplo del gimnasio, tendríamos que diseñar siempre tomando en cuenta la mayor carga viva. Sobre todo porque es el que tiene como más movimiento, ¿no? Claro. A Gimnasio. ver, Ok. pregunta número 4. ¿Qué es la carga muerta? Pues la carga muerta es todo elemento estructural que se carga por sí mismo, es decir, las losas, las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, el peso de la estructura en sí. Así es. Ok, pregunta número 5. ¿Cuáles son cargas accidentales en las estructuras? De tres ejemplos. ¿Ok? Las cargas accidentales son todo factor que no está todo el tiempo, a diferencia de la carga muerta y la carga viva. Son cargas que pueden ocurrir en cualquier momento, ya sea por factores climáticos, como por ejemplo la nieve, las losas, la lluvia, el viento y también los sismos sería un ejemplo. A Perfecto. ver, siguiente pregunta.
por medio de dibujos, explique cuándo un sistema de entrepisos funciona en una dirección y cuándo en dos direcciones. Ok, pues en una dirección podría ser el sistema de Biguetti-Bovedilla, que funciona en cargas en una sola dirección. Es decir, que el peso solo se está distribuyendo hacia dos lados. Exacto, en dos traves Do- principales. Así es. Ahí están las traves y ese sería el peso. Y el otro sistema sería el de losa nervada. Ajá. Losa nervada. Vale. Y este es a través de dos cargas, ya que se conforma por, Ajá, dos eh, direcciones. exactamente, por dos direcciones, ya que dentro de este tipo de losa hay muchas, ¿cómo se dirían? Vigas. Pues las viguetas se reposan sobre sobre cuatro traves principales, Exacto, que serían que estas. vendrían siendo, ándale. Entonces, esa sería la diferencia de cargas en Y dos dos direcciones. direcciones y de una sola dirección. A ver, ¿Y cómo borro esto? Ah, ya. ahí está. Ya, 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 Ok. ya. Eh, ¿Es la Está 6? 7. 7. Mencione los cuatro métodos vistos en clase que se usan para análisis de cargas por viento en las estructuras. Describa cada uno de ellos. Ok, el primero son los métodos simplificados que toman en cuenta muy pocos factores y más que nada dependiendo del uso de cada edificio, se toma en cuenta factor como la altura y una velocidad del viento estándar. Luego están los métodos analíticos que toman en cuenta ya más condiciones dependiendo cada lugar. Se toma en cuenta las velocidades del viento dependiendo cada época del año y los factores topográficos. Y siguiente es el túnel de viento, que es este método donde se utiliza una turbina y se pone un modelo a escala, pero se entiende que es un método mucho más caro y se requiere de equipo más especializado. Ya por último están los métodos computacionales que utilizan el método de mecánica de fluidos y que si bien actualmente se sigue requiriendo de equipo especializado, es probable que en los siguientes años ya sea más accesible para todo el mundo. A ver, Excelente. número 8. ¿Por qué no se usa el túnel de viento en proyectos en México? Mencione dos proyectos internacionales en los que se usó el túnel de viento para observar el comportamiento de esas estructuras. Pues creemos que la principal razón por la que no se usa en México es que, primero que nada, es un sistema muy costoso que muchos no pueden, pues sí, o sea, usar. Y dos, dos, ¿dos qué? Mm, Dos ejemplos internacionales donde se haya usado pues dos ejemplos de viento. fueron, el primero fueron las Torres Gemelas, en el que se usó el túnel de viento, y el otro fue el Burj Khalifa. Bien, más. Bueno, pregunta 9. Para diseñar un edificio en zona sísmica, ¿qué tipo de plantas son las que más problemas ocasionan? Y dibuje tres tipos de plantas no deseables. Ok, las plantas que más problemas ocasionan son las plantas irregulares o las no simétricas, además de las plantas muy, muy alargadas. Un ejemplo de estas serían las plantas en C o en U. Ahí. Otro ejemplo serían las plantas en T, bueno, en T o en L, aquí hay otro ejemplo. U otro ejemplo serían las plantas con vacíos muy grandes en su interior. Todos estos ejemplos se pueden solucionar añadiendo juntas estructurales para dividir el edificio. Ok. Ok.
Siguiente pregunta, número 10. Si usted le encargaran diseñar una torre para una zona sísmica, ¿qué consideraciones debe tener en cuanto a la altura y las dimensiones de la planta? Dibuje y mencione dos de estas consideraciones. ¿Ok? Bueno, lo más recomendable es que primero que nada sea lo más simétrica posible en cuanto al alzado de este edificio, que es un prisma regular, y también que puede ser que la base sea mucho más ancha que lo que sigue de la altura del edificio o que vaya subiendo, más bien que se vaya haciendo más esbelta a lo largo que va subiendo el edificio. Y también es muy importante considerar que esta altura no sea mucho más grande que esta. Es decir, que tengan más o menos una distancia similar, si no es que la base sea mucho más grande que la altura más Mm, esbelta. Claro, para evitar que se amplifiquen las vibraciones a lo largo de la altura. Exactamente. Que el movimiento que tenga aquí arriba sea menor al ser más corto este lado. Bien. ¿Ok? A ver, vas, la 11. Siguiente pregunta. ¿Por qué se deben separar las construcciones adyacentes en zonas sísmicas? ¿Qué ocurre si no se separan? Ok, las construcciones se deben separar por dos motivos. Número uno, para evitar la torsión que estos elementos más largos puedan tener, como el ejemplo de una barda al lado de una casa. Para evitar que se generen grietas, se debe separar pues esta barda, que es un elemento mucho más largo de la estructura principal. Y otro motivo es para evitar el golpeteo, ya sea entre edificios colindantes, cuando estos están juntos en sismos, se suelen golpear entre sí y causar igual daños. Exactamente. Ok. Entonces, la pregunta 12. ¿Qué es una estructura estáticamente determinada? Ah, pues una estructura estáticamente determinada son aquellas estructuras que se pueden resolver a través del equilibrio, ya que tienen el mismo número de reacciones que el número de elementos o de vigas multiplicado por la constante de 3. ¿Ok? Ok, pregunta número 13. ¿Qué es el grado de indeterminación de una estructura? Ok, el grado de indeterminación es el número de componentes y reacciones que desconocemos o que sobrepasan el número de partes totales de una estructura. Exactamente. No sé si quieras. O bueno, Sí, o sea, es la diferencia que hay entre el número de reacciones del número de componentes, es decir, de vigas, multiplicado por la constante de 3. Entonces son aquellas fuerzas o reacciones que desconocemos y que no se pueden resolver a través del equilibrio. Entonces, ok, si hay una reacción desconocida, sería del grado 1, pero si hay dos, sería del segundo grado. ok, bien. A ver, siguiente pregunta. Del sismo del 85 en Ciudad de México, mencione dos problemas comunes de estructuras que fallaron o colapsaron. Pues el primer problema que localizamos durante este sismo fue las plantas, la forma de las plantas de los edificios que tenían. Y el número dos, la falta de juntas estructurales para evitar el golpeteo de los edificios. Bien. Ok, número 15. Para formar el sistema de vigas Gerber, ¿qué se introduce en las estructuras para hacerlas estáticamente determinadas? Ok, en las vías Gerber se suelen introducir nodos, mejor dicho, articulaciones, para que estas estructuras se puedan resolver a través de momento y que sean, bueno, a través de volverlas estructuras estáticamente determinadas y eliminar los momentos de flexión que existen en ellas. Exacto. Es decir,
al ser indeterminadas y que hay una reacción de más, que sería el momento, se introducen estas articulaciones para eliminarlo y así poderlas resolver a través del equilibrio. Bien. A ver, ¿cuál es la diferencia en ingeniería estructural entre una BIM, o sea, viga, y una girder, trave? Ok, pues una viga es un elemento estructural que tiene una mayor importancia al momento de formar marcos rígidos. Esa es la girder, la trave. Ah, la girder, perdón. Ajá, Y, y las vigas son estos elementos que son como una trave secundaria. claro. Sí, así es. Las girders son traves de mayor importancia estructuralmente que componen estos módulos estructurales y no pueden ser eliminadas o suprimidas. Exactamente. Ok. ¿Por qué cree usted que la Torre Latinoamericana en Ciudad de México ha mostrado un excelente comportamiento en sismos importantes? Ok, pues la torre latinoamericana ha sobrevivido a todos los sismos que han habido desde que se edificó. Una de estas razones es porque pues siempre fue como muy novedosa en cuanto a su estructura. Fue construida pues con acero, entonces la hace una estructura mucho más rígida. Además, su misma forma de la estructura, al ser un prisma regular y el tener una base más ancha, ayuda a que sea más estable. Además, por el tipo de suelo que hay en la Ciudad de México, se utilizaron pilotes que llegan a una capa de suelo mucho más estable y le permite a la torre latinoamericana resistir los sismos. Exacto. Bien, en el manual de diseño de obras civiles de la CFE, en su volumen de diseñador por viento, ¿qué tipo de métodos de las cuatro familias de métodos vistos es el usado? Bueno, se menciona que este manual lo que se describe es que analiza casi cada ciudad de México, cada estado más bien, por lo cual concluimos que es un método analítico, ya que se analiza cada estado en su particularidad y no como algo en general. Bien. Ok, número 19. El campus Puebla o el campus donde estudia usted. ¿Cómo se transmiten las cargas a la cimentación? Haga un croquis de los elementos estructurales y poniéndoles nombre de un edificio típico de aulas. Ok, en el campus Puebla, las aulas, o bueno, el campus está muy cerca del río Toyac, por lo que se tiene un tipo de suelo muy gelatinoso. Entonces, la planta típica de este campus están, están cimentados a base de pilotes, los cuales llegan pues, Al al subsuelo, subsuelo. ¿no? Ándale. Entonces, este sería un modelo típico ya sea de aulas 1 o aulas 2. Entonces, pues aquí vemos estos pilotes que componen, me parece que es una losa nervada la que compone el suelo de las aulas. Entonces, más o menos así se vería el sistema Excelente. estructural. No sé cómo veas. Queda muy claro. Excelente. Bueno, ya por último, ¿cuáles son los elementos estructurales que deberían ser los últimos en fallar en un edificio y por qué? Pues no sé qué opines tú, Fer, pero eh, yo creo que todos los elementos estructurales deberían de tener la misma importancia, ya que si Claro, uno falla es probable que todos fallen, por lo tanto, tanto la losa como las columnas, como las vigas, las traves, la son, cimentación. claro, la cimentación, es muy importante que todas tengan el mismo peso para evitar que haya que coge la estructura en algún lado. Claro, como sabemos es un sistema estructural, entonces pues como su nombre lo dice, es una estructura que depende de un elemento, o sea, donde todos los elementos dependen del otro. No nos sirve de nada que la columna se mantenga en pie si la losa cae. Tampoco sirve de nada que la losa se mantenga intacta cuando la columna se dobla.
Entonces, Exacto. todos los elementos tienen o deberían tener la misma importancia. Al ser un sistema, o sea, cada elemento depende del otro. Entonces no puede fallar ninguno. Y pues eso sería todo. Muchas gracias Así es. por ver el video y Nos pues no vemos en el tengo, siguiente. pues si quiere suscríbase, doctor. Suscríbase a nuestro canal, por favor. Sí, Chao. muchas gracias.